Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching, un programa en el que nos reunimos emprendedores de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de cómo generar confianza. Estamos en el segundo episodio de cómo generar confianza. Muchas veces nosotros decimos, nosotros no vendemos propiedades, no vendemos productos, sino que lo que vendemos es confianza. Entonces es muy importante entender este punto porque muchas veces decimos, bueno, vendemos confianza, vendemos confianza, vendemos confianza, pero ¿qué significa, ¿sí?, esto de vender confianza, ¿no? Y en la sesión pasada estuvimos viendo, bueno, una de las cosas que vendemos cuando vendemos confianza es autoridad, ¿no? Demostrar que sabemos, ¿sí? Y esto, y nos preguntamos justamente es, ¿qué es autoridad? Y autoridad es la percepción de que sos un experto, ¿sí? Que tenés conocimiento real y experiencia práctica en lo que haces. No necesariamente significa ser famoso, sino que el cliente perciba que estás capacitado para resolver el problema, ¿no? Y lo que hablamos la vez pasada es decir, bueno, evaluarnos a nosotros mismos y decir, soy una persona generalista en lo que hago, soy especialista en lo que hago, soy experto en lo que hago o soy una autoridad en lo que hago, ¿no? Entonces estuvimos viendo un poquito sobre este tema y el otro tema que vimos la vez pasada fue prueba social, ¿sí? Que otros hablen de vos, ¿no? O sea, ¿qué es la prueba social? Es toda evidencia que demuestra que otros ya confiaron en vos y quedaron satisfechos, ¿sí? Refuerza la percepción de que sos una elección segura porque ya lo fuiste para otros. Y este tema hoy en día es central en los negocios. De hecho, hablamos de que las marcas están perdiendo poder y están ganando poder las personas, ¿no? Hoy ven ustedes que youtubers, justamente, que personas que están en las redes sociales tienen mayor poder de venta muchas veces que una campaña publicitaria de una marca, que esto era algo impensable hace unos pocos años nomás para atrás, ¿no? O sea, hablamos en algún momento del caso de un youtuber que lanzó una hamburguesería, digamos, que era en realidad con dark kitchens, cocinas que no, o sea, no tienen local en la calle, sino que se cocina por ahí en un mismo restaurante, pero con la marca justamente de este youtuber. Y, o sea, lanzó y vendió más de millones de dólares en hamburguesas, abrió 300 puntos de venta en un solo día, o sea, de repente como si fuese en una plataforma tipo DoorDash, Pedido Ya, depende en qué región estén, Uber Eats, ¿no? O sea, abrió a través de ese tipo de aplicaciones donde de repente, ¡pum!, se expandió por todo Estados Unidos en un ratito, ¿no? Entonces, es muy importante hoy este tema de la prueba social, de que las personas nos referencien, porque hoy en día cada vez más las personas están acostumbrándose a decir, ok, si Lu dice que esto es bueno, entonces yo lo uso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes recaben información de sus clientes y recaben información que ustedes puedan mostrar, donde están mostrando que ustedes hicieron un negocio con alguien y que esa persona les pasa la confianza. Por eso en el momento que nosotros tenemos nuestros clientes recurrentes, cuando al cliente justamente hacemos algo positivo, algo bueno para el cliente, entonces que ese cliente esté con nosotros justamente dándonos esa devolución, ¿no? O sea, cualquier cosa que necesites, llamame, como cliente quedó muy contento, ¿sí? Típica situación, no sé, fueron a un guía de un tour, ¿no? Entonces el guía dice, bueno, gracias por todo, esto, lo otro, y uno va y se acerca y dice, bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Si yo fuese el guía, lo que haría es decirle, ¿me podés dejar una review? ¿Me podés dejar una recomendación? ¿Sí? Podrían tener a mano el link de Google Reviews, ¿sí? Para que le dejen una review en su Google Review, ¿sí? O podrían tener también sus reviews en su página web. Le pueden pedir al cliente que les mande un audio. Siempre lo ideal, por supuesto, que es el video, ¿sí? Pero hay clientes que por ahí no quieren no quieren por hacer un video, no quieren dar su imagen, pero pueden mandarles a veces un audio y ese audio lo reproducen con otra imagen de fondo. Puede ser un texto que el cliente les autoriza y con ese texto ustedes lo ponen en una red social diciendo, hoy tuve la suerte de que esta persona generó una venta conmigo y este fue su mensaje, y ponen el mensaje. O sea, hay distintas formas de implementarlo, ¿no? Pero lo importante es que los clientes, nosotros estemos permanentemente atentos a esas recomendaciones de los clientes, porque es un castillo que se construye, o sea, como el castillo de arena, ¿no? Se construye muy rápido, muy lento la reputación, ¿sí? Se destruye muy rápido, o sea, con un breve error la reputación se destruye y después, si no estamos preparados,
es difícil salir de ahí, ¿no? O sea, cuando nosotros no tenemos reputación y de repente pasa algo referente a la reputación, la única reputación que existe es mala, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros tener es las redes llenas de buena reputación, cosa que si pasa un mensaje malo, simplemente sea un mensaje malo dentro de muchos mensajes buenos, ¿sí? Y lo mismo, la reputación, acuérdense que cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema, cuando hay algo grave, se viraliza mucho más rápido que cuando está todo bien, ¿no? Una persona diciendo, qué bueno, qué bien, Mati me vendió esto, hizo lo otro y es un genio, no le importa mucho a nadie, más allá que sí para tratar conmigo, ¿sí? Pero si Mati justo hizo algo malo y no sé qué, bueno, pum, o sea, si yo soy alguien que medianamente tiene una reputación y soy conocido, bueno, eso se puede viralizar rápidamente, sobre todo entre la gente que me conoce, ¿no? O sea, la gente que me conoce es la que va a estar atenta a que hice algo malo, que pasó esto, que pasó lo otro, o sea, que atendí mal a alguien o que hice algún delito o alguna situación que, o sea, puede hacer algo que llame la atención, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando con esto, Lucy, ¿te parece? Vamos a ir al punto número 3, que es transparencia, ¿sí? Transparencia sin letra chica. Entonces, ¿qué es principalmente la transparencia, ¿no? La transparencia es comunicar de forma clara, honesta y directa, ¿no? Cómo trabajamos, qué ofrecemos, qué cuesta y qué puede salir bien o qué puede salir mal. Ser transparente no hace perder ventas, hace ganar clientes fieles, ¿sí? Recuerden esto, que nosotros tenemos que trabajar con los clientes para tener esos clientes de largo plazo, ¿sí? No queremos tener clientes por una sola transacción, si bien en el momento a veces estamos tentados porque necesitamos, o sea, el dinero, porque queremos hacer esa venta, pero tenemos que estar pensando en cómo hacer la recurrencia de ese cliente y la recomendación sobre todo. ¿Qué decís, Lu? Que me parece clave esto porque en realidad ser transparente a veces cuesta, sobre todo porque nos lleva a como hacer esto, ser sinceros y decir a lo mejor el precio que no espera el cliente o a decir algo que no está esperando o a dar una mala noticia y sabemos que ese cliente se va a poner mal, se va a ofender, no nos va a llamar, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque en realidad ese cliente, si toma como esa decisión o se enoja o se ofende o no acepta nuestro asesoramiento, no es el cliente que nosotros queremos, porque esa propiedad no la vamos a poder vender a un precio distinto al que nosotros tasamos o al que nosotros hicimos el análisis. Entonces, ese no es el cliente. Si el cliente no acepta la tasación o nuestra asesoría, no va a ser un cliente fiel y no va a ser un cliente a largo plazo. No está confiando en nuestro, digamos, en nuestro expertise, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que tenemos que pensar es, bueno, a lo mejor este se cae, pero de otra forma tampoco íbamos a ganar esa propiedad, ni el cliente, que es lo más importante, y después de ese cliente su recomendación y sus referidos. Entonces, ser honestos y ser consecuentes con nuestro trabajo, con nuestra forma de expresarnos, de comunicarnos, o sea, explicar nuestra trayectoria, nuestra manera de trabajar y cuáles van a ser los resultados, pero necesitamos el acompañamiento del cliente para todo eso. Entonces, es muy importante ser transparentes desde el primer momento, claros, directos y explicar por sobre todo el proceso, explicar por qué estamos haciendo eso y por qué trabajamos de esa forma. Bueno, muchas personas por ahí evitan dar el precio por miedo a espantar, pero el silencio en general genera más desconfianza que el precio alto, ¿sí? Cuando nosotros evadimos esa situación, lo que mostramos es que no nos estamos sintiendo cómodos con lo que vamos a cobrar. Y es mucho más, es mucho mejor, digamos, perder un no cliente rápido, ¿sí? Que, o sea, perder un cliente que podía ser cliente, pero como nosotros estamos dudando, ¿sí? Empieza a sentir esa desconfianza. Entonces, si tenemos precios fijos, ¿sí? Simplemente mostrarlos, ¿no? Como aunque sea desde tal precio. Supongamos que vendemos autos, ¿sí? O sea, es desde de estos montos. Entonces, si el cliente no tiene ese monto, simplemente no es mi cliente. Entonces, ¿para qué voy a estar dando tanta vuelta de ocultarle el tema si cuando llega el tema al momento del precio me va a decir, no, yo no tengo dinero para ese tipo de autos? Bueno, comprar un usado y ya, ¿no? Si hacemos cotizaciones personalizadas, ¿no? Estilo, por ejemplo, viajes, turismo, o sea, ese tipo de negocios, expliquemos cómo se calculan, ¿no? O sea, por ejemplo, a la persona le podemos decir, mira, yo por organizar el viaje, organizo el viaje y el viaje te va a salir lo mismo que si lo compras vos directo, porque a mí me paga el intermediario, la línea aérea, el hotel, lo que sea. Yo con eso, o sea, te doy el asesoramiento personalizado. O supongamos que yo le cargo un precio de arriba. Yo podría decirle al cliente, mira, conmigo te va a salir un 10% más que si te organizas vos solo el viaje a Disney, pero
todo esto lo vas a tener, que si no solo vas a tener todos estos problemas. Entonces, por solamente, supongamos que el viaje a Disney sale, no sé, 2.000 por persona, el 10% es $200, solo por $200, ¿sí? Yo te voy a estar dando todo esto que te va a ahorrar a vos todo este tiempo, todo este dinero, o te va a dar estos beneficios donde te vas a sentir mejor. Entonces, si la persona dice, no, no, yo prefiero no pagar $200, prefiero armármelo yo, ¿para qué vamos a estar dándole toda la información? Si le vamos a dar toda la información y con la información nuestra van a ir y se van a armar su propio viaje. Vi ahí, Andrés, que levantaste el micrófono, no sé si querés decir Sí, algo. esto en el counseling que yo hago se llama encuadre. El encuadre es marcar las cosas. Y cualquier persona que entra nueva acá, por ejemplo, una de las cosas que le digo, yo no te puedo ayudar. Sí te puedo acompañar, pero el único que te puede ayudar sos vos. Y si vos no lo haces, soy impotente. Totalmente, ¿sí? También el tema de si hay condiciones, ¿sí? Comisiones, pagos, devoluciones, plazos, ¿sí? Dejarlas claras desde el principio. Por ejemplo, para el tema de real estate, ¿no? El valor publicado no incluye gastos de cierre, ni el fee bancario, ni el costo del préstamo, o sea, y eso lo estimamos entre un 6 y 8% adicional, ¿sí? O sea, dar esos rangos, o sea, decirle, mira, no te puedo dar exacto porque los valores no son porcentajes, o sea, en algunos casos son porcentajes, en algunos casos son cosas fijas, ¿sí? Cuando sumas todo, más o menos en general, en mi experiencia, están en estos rangos, ¿sí? Y siempre los rangos, hacerlos amplios, ¿sí? No pongamos el rango en el menor, entonces cada vez que, cuando el tipo, en vez de, le dijimos 5%, puede ser 5,1 y ya no está, pará, 5,1 me dijiste 5, ¿no? O sea, seamos como amplios para que la expectativa entre dentro de nuestro rango, porque eso, de nuevo, lo que genera es que la persona se sienta engañada. Es mucho peor, ¿sí? Decirle de menos, ¿sí? Y cobrarle de más que decirle de más y cobrarle de menos, ¿sí? Porque cuando le cobramos de menos va a estar contento. Tampoco le vamos a exagerar porque si no, no va a ser la transacción si le exageramos demasiado. Pero siempre es mejor que la persona, o sea, entienda y entre dentro de un rango de expectativas. Siempre decimos que cuando nosotros arrancamos con el cliente tenemos que ser bien claros con las expectativas de qué va a lograr el cliente con nosotros. Por ejemplo, en un caso de coaching, ¿sí? Ofrezco un programa de 12 sesiones por $1.200. No vendo una sesión suelta porque trabajo sobre transformación, no trabajo sobre una asesoría puntual. Entonces, la persona ya sabe, ¿sí? Que si quiere comprar asesorías, tiene que pagar $1.200. ¿Por qué? Porque básicamente lo que le está diciendo es, yo en una sesión no te voy a dar, o sea, una respuesta concreta, porque no es mi estilo. Hay alguien que sí lo puede hacer tal vez, ¿sí? Mi estilo es que necesitamos un proceso, necesitamos 12 semanas para hacer un proceso con vos y que tengas un resultado, porque de una sola asesoría podría ser que no. En mi estilo tal vez, no. Por ahí alguien te dice, mira, yo tengo temas puntuales que es un día me preguntas, ¿compro dólares o no compro dólares? ¿Compro oro o no compro oro? ¿Compro esto, compro lo otro? O sea, me das una asesoría, compro o no compro y termino la transacción. Pero en general, o sea, eso es justamente lo que uno tiene que aclarar de antemano, ¿sí? Entonces, también un punto que tenemos es aceptar los errores y explicar cómo resolvemos los errores, ¿sí? Nadie confía en alguien que aparenta la perfección, ¿sí? La confianza se construye también mostrando cómo actúas cuando algo no sale bien, ¿sí? No tenemos que esconder que todo sale perfecto, que nada va a fallar, ¿sí? Sino simplemente tener claridad. Por ejemplo, Eso muchas genera veces... más desconfianza, ¿no? Esconder y que después, porque eso sale por algún lado, sale, o sea, se devela en algún momento, pero eso es lo peor que podemos hacer. O sea, reconocer el error y ver y mostrar cómo lo resolvemos, eso genera una fuerte empatía y una fuerte cercanía, ¿no? Como mostrar que también nos equivocamos, pero por sobre todo lo valioso es qué hicimos para resolver eso, qué hicimos para salvar la situación, cómo lo enfrentamos, cómo dimos la cara, como eso como que humaniza mucho y me parece que acerca al cliente. Bien, Sí, y somos contá, la ahí te palabra doy, de, dame un somos segundo que la palabra, termino un perdón. segundo con Luis y te digo, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la venta en preconstrucción o en pozo, digamos? ¿Qué es lo que nosotros le decimos a los clientes habitualmente con el pozo, con el plazo de entrega
¿qué es lo que pasa, por ejemplo, Claro, habitualmente? bueno, normalmente si sabemos que se va a entregar, no sé, en 2027, puede haber un retraso, puede haber un delay en los permisos o en las terminaciones o cosas, puede suceder. Deberíamos anticiparlo porque normalmente eso es fijo, que se retrasa la obra, que se extiende, o sea, anticipar eso y estar ayudando. Me pasó con un cliente en Argentina que se atrasó más de 6 meses la entrega y el tipo está desesperado pensando que no le iban a entregar y bueno. Es muy importante el acompañamiento, el seguimiento, estar en contacto, dar la respuesta y explicar por qué es el retraso, si es por el desarrollador o son los permisos o falta el gas muchas veces. Pero estar ahí acompañando. Obviamente que va a haber una molestia, va a haber un enojo, pero bueno, es un momento que tenemos que acompañar, no decir, bueno, o sea, borrarnos, no atender el teléfono, no. Tenemos que estar más presentes que nunca en ese momento. Y en la postventa también, me parece. Sí, y esto que hablamos del post o la preconstrucción, si una persona dice, ¿cuándo se entrega? Se entrega en junio 2026. Ah, ok, perfecto, porque yo justo me vence el alquiler y yo al mes, ese mes me quiero mudar. Entonces No. ahí justamente es donde saltan nuestras alertas, que es, no, pará. Esto es una fecha estimativa. Habitualmente se pueden demorar un mes, 2 meses, 3 meses. Tengo un caso de un cliente que se le demoró 6 meses la obra y lo que hicimos fue ir a la obra, pedir permiso para que se mude un mes antes, que le den la luz, que le terminen su unidad primero, que le entreguen antes, lo acompañamos, o sea, le dimos la fecha nueva, le ayudamos a conseguir un alquiler o a extender el alquiler. O sea, no hagas esta situación si vos estás pensando justamente en que sea ya porque puede fallar, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Sí, que me sumo a lo de Lu, dijo la palabra creo que más adecuada, que es humanizarse. Y como seres humanos no somos perfectos y por lo tanto podemos cometer errores. Por supuesto que aceptar los errores es lo primero, pero también en mi caso yo lo que hago es, me puedo equivocar en algo que te oriente, me puedo equivocar, pero hasta equivocándonos es una forma de aprender, así que es válida. Bien, y otro punto que tengo es mostrar el detrás de escena, ¿no? Estamos siempre hablando en el contexto de la transparencia, recuerden esto. Entonces, mostrar el detrás de escena. Las personas confían más cuando ven que no hay nada que esconder, ¿sí? Esto genera videos muy buenos en las redes sociales, que es mostrar cómo hacemos las cosas, ¿no? Cómo es el día a día, cómo se trabaja en equipo o con los clientes, los procesos internos, ¿sí? Sin develar, obviamente, datos a veces privados, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces en las redes se muestra el proceso de cómo se hace una torta, cómo se hace una comida, cómo se pinta una casa, cómo se hace un arreglo, cómo se colocan en una instalación eléctrica. Bueno, son distintas cosas que cada uno puede ir mostrando, ¿sí? De su trabajo, que en general engancha bastante si se muestra de forma interesante y entretenida para la persona que está viendo, ¿no? Uno que va y corta el jardín y muestra cómo corta los jardines y cómo los deja bárbaros, obviamente, lo tiene que hacer como en cámara rápida, tiene que tener un ritmo eso, porque si se muestra una hora cortando el jardín, obviamente que lo van a pasar de largo, ¿no? Hay que como que encontrarle cuál es la dinámica para cada uno de los negocios, ¿no? Entonces, eso es algo como muy, muy importante. Por ejemplo, nosotros a veces, no sé, podemos contar cuando estamos organizando un evento para vender propiedades en Miami, un evento en Argentina, y por ahí mostramos cómo se está armando el salón o cómo se está armando el evento, ¿no? Entonces, cuando uno es claro, ¿sí? No solo se eliminan las dudas, sino también le mostramos al cliente que puede confiar lo más valioso que tiene, que es su dinero, básicamente su tiempo o su energía con nosotros, ¿no? Y vamos a ir con esto al siguiente punto, que es coherencia, ¿no? Lo que decís y lo que haces, ¿no? ¿Qué es coherencia? Es que haya una alineación total entre el mensaje, tus acciones y tu presencia, ¿sí? La gente no confía en quienes dicen una cosa y hacen otra. La coherencia transmite integridad y seguridad. Entonces, es muy importante esto de te llamo y llamarlo, ¿sí? Te llamo en 10 minutos, lo llamamos en 10 minutos. Te voy a mandar tres presupuestos, le mando tres presupuestos. Parece muy básico, pero muchas veces en ese primer contacto con el cliente fallamos en esta parte. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, porque estoy con muchas cosas, por esto, por lo otro. ¿Y saben qué es mejor? No decir nada.
si no sé si lo voy a mandar o no, si no sé si voy a llegar o no, si no sé si lo voy a lograr hacer en el tiempo que creo que lo voy a hacer, lo mejor es no decir nada y mandarle las cosas directamente. No le digo te mando el presupuesto, sino que, o sea, no digo nada respecto al presupuesto y simplemente le mando el presupuesto al rato o cuando ya lo tengo hecho, te mando acá el presupuesto, ¿sí? Y lo otro es, si por algún motivo dije algo, me comprometí a algo y no puedo hacerlo en las condiciones en las que me comprometí, lo que sigue es simplemente revocar ese acuerdo, o sea, es decir, avisarle a la otra persona y decir, quedé con vos en mandarte 3 presupuestos hoy antes de tal hora, pero tuve este problema, no voy a llegar a mandarte los presupuestos y dar una alternativa y entender si en algún caso hay que compensar o no, porque a veces no es solamente disculparse, a veces hay que compensar por lo que no hice, porque es como, no, mira, no te voy a mandar el pedido de la comida, te lo voy a mandar 3 horas más tarde. Bueno, pará, es la hora de la cena, yo quiero cenar, 3 horas más tarde no me sirve para nada, o sea, pero bueno, es peor dejar a la persona esperando 3 horas que llamarlo y decirle, mira, no te puedo entregar, te podría entregar en 3 horas, no, no me entregues nada, bueno, mira, te regalo un voucher para que la próxima vez tengas la cena gratis, toma, te doy el número de tal otro local para que llames o llama a otro local directamente, ¿no? O sea, como que manejamos la situación de una situación complicada, que es que la cena que estaba esperando no me va a llegar, ¿sí? Pero también ayudé, di una alternativa, puse la cara y eso significa que posiblemente la persona, o sea, vuelva a confiar en nosotros. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que esto es la base de ser confiable, que es, bueno, el tema de esta sesión. Bien, entonces usar siempre un tono de estilo visual y un mensaje que sea reconocible, ¿sí? No digas una cosa hoy y mañana distinta, ¿no? La típica situación, muchas veces esto devela la mentira, ¿no? Si yo digo que hice 5 ventas la semana pasada y después digo que hice 3 ventas la semana pasada y después a otro le digo que hice 10 ventas a la semana pasada o le digo que me quedan 3 de stock hoy, mañana le digo que me quedan 8 de stock, pasado le digo que me quedan 1 de stock, o sea, voy como diciendo cosas que no son y eso lo que genera es que la persona diga, me está mintiendo, porque me acuerdo que me dijo esto y ahora me está diciendo una cosa distinta, ¿no? Entonces, siempre si cambiamos el rumbo, si por algún motivo dijimos algo y se modificó, ¿sí? O sea, entonces expliquemos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, básicamente, un consejo es prometer menos y cumplir más, ¿sí? O sea, uno por ahí a veces tiene la costumbre de prometer, 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 y esto es prometer menos y cumplir más. O sea, sorprender, superando las expectativas, no generando decepciones. De nuevo, es mejor no hablar y después, o sea, traer algo lindo que hablar y después traer algo peor, ¿no? Voy a cenar a tu casa, te llevo un vino, ¿sí? Y después llego y no traje el vino. O como no tenía nada, traje un vino cualquiera que no le iba a gustar a nadie, ya lo sabía, pero es lo que encontré, lo que conseguí y lo que agarré. En cambio, de la otra forma, si yo no digo te llevo el vino y lo llevo directamente, ¿sí? Entonces, de esa forma es mucho más fácil poder que la persona esté contenta con lo que pasó, ¿sí? O simplemente hacerlo cuando ya lo tengo seguro, ¿sí? Tengo el vino en el auto, lo compré, ya estoy yendo para el lugar, o sea, ya no me lo voy a olvidar, no tengo problemas para comprarlo, te llevo un vino, o sea, en el momento que ya estoy seguro. Laura. Sí, yo lo que quería también agregar era el tema de utilizar esto también como desafío propio, ¿no? Entonces, lo primero es evaluarse cómo estoy cumpliendo mis compromisos y cómo estoy siendo confiable. Después, tomar como esas decisiones de estoy hablando más de lo que puedo cumplir o estoy hablando poco y tendría que ponerme como una meta de poder cumplir más. Entonces, utilizar ese camino como mejora también. Gracias. Bien, excelente. También otro punto es mostrar la personalidad real, ¿no? Las personas conectan con personas, no con personajes, ¿sí? Cuando uno está haciendo un personaje, en algún momento ese personaje no va para el lado mismo que nosotros, entonces empieza a haber incoherencia, ¿no? Entonces, ser coherente también es ser auténtico, ¿sí? No intentemos parecer quienes no somos, ¿sí? O sea, si somos una persona cálida, no forcemos a ser rígidos, si somos directos, no finjamos dulzura innecesaria, ¿sí? Nosotros podemos ajustar un poquito, ¿sí?
pero deberíamos ajustarlo en la vida real, no en la pantalla, ¿sí? Si nosotros somos una persona muy rígida y queremos ser más descontracturados, bueno, trabajemos para ser descontracturados en la vida real y que eso se refleje en la pantalla. Porque si no, después la persona cuando nos ve, ¿sí? Es como cuando uno tunea la foto de WhatsApp, ¿no? Y es, o sea, tiene 20 años en la foto de WhatsApp y nos ven y tenemos 70. Bueno, o sea, genera un impacto que, o sea, a quien no le ha pasado que uno mira la foto, va a buscar a la persona y no la puede reconocer porque en definitiva eso, o sea, cuando uno mira no es la de la foto, ¿no? O sea, era ella cuando era, o él cuando era joven, ¿no? O sea, entonces eso genera un impacto que no da como esa confianza, ¿no? Estamos hablando de nuevo de cómo generar confianza. Entonces la confianza se rompe cuando hay una contradicción, ¿sí? Pero cuando todo lo que haces dice lo mismo, el cliente siente que puede avanzar con los ojos cerrados. Y esto es, de nuevo, estamos hablando de la confianza porque, volvemos de nuevo, nosotros no vendemos productos, no vendemos propiedades, no vendemos autos, no vendemos servicios, sino que vendemos confianza. Una vez que la persona confía en nosotros, entonces es fácil que nos pueda comprar. Cada uno piense ustedes, esto lo digo en muchos episodios porque es muy interesante cuando uno está en ventas, entender cómo uno compra, ¿no? Y empiecen a mirar cómo ustedes compran, ¿sí? Vayan y miren, investiguen, voy a comprar esto. ¿Cómo lo compré? ¿Por qué lo compré? ¿Me lo vendieron? ¿Yo vine? ¿Cuál era la confianza que tenía? ¿La tenía en el local? ¿La tenía en la persona que me atiende? ¿La tenía, o sea, en la marca, que es una marca histórica? ¿Por qué estoy comprando esto que estoy comprando? Y eso nos empieza a dar una pista muy importante de cómo posicionarnos nosotros para el momento que estamos vendiendo. Y el último punto que vamos a ver hoy es empatía, ¿sí? Entender a tu cliente mejor que a nadie. ¿Qué es la empatía aplicada a las ventas o servicios? Es ponerte en los zapatos de tu cliente, hablar desde su mundo, entender sus dudas, sus miedos y deseos antes incluso que él lo diga, ¿sí? Si el cliente siente que me leyeron la mente, entonces confía, ¿no? Entonces, justamente hablamos mucho de esto, que es escuchar más de lo que hablamos, ¿no? O sea, escuchar más de lo que nosotros hablamos, ¿no? Una regla mnemotécnica que es, tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Entonces tenemos más para escuchar que para hablar. Contame, Lu, un poquito de esto. Sí, y por sobre todo preguntar, ¿no? Preguntar, hablar en preguntas, tratar de entender y explicarle que nosotros cuanto más información tenemos, mejor vamos a poder hacer nuestro trabajo, porque desde el momento en que establecemos el contacto con el cliente, tenemos que desarrollar una relación, sí, es una relación comercial, pero la idea es que sea a largo plazo, que haya como justamente sobre la base de la confianza, pero que eso se extienda en el tiempo, que sea un cliente fiel y que después nos refiera, pero para eso necesitamos tener la mayor cantidad de información posible para poder guiarlo en el proceso hacia el lugar donde quiere ir, porque si le mostramos cosas que no le interesa o están fuera del presupuesto o están en otra zona, no tiene ningún sentido. Entonces, cuanta más información nosotros tengamos a través de las preguntas y cuanto más tiempo o sea, tengamos con el cliente, vamos a poder llegar al lugar que él está buscando, ¿no? Que ese es nuestro trabajo, básicamente, como que él pueda encontrar la solución a través de nosotros. Sí, antes de dar la palabra a Andrés, yo te voy a hacer qué preguntas le haces al cliente, pero yo te voy a decir algunas, o sea, pero qué preguntas vos le haces al cliente, ¿no? Pero te voy a decir, por ejemplo, estas que tengo, que son, ¿qué es lo que más te preocupa hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te haría sentir que esta decisión es la correcta? ¿Qué experiencia tuviste antes con este tipo de servicio o de producto? Por ejemplo, para el mercado inmobiliario, ¿vos qué preguntas haces? Yo pregunto qué quiere, pero por sobre todo, ¿por qué quiere hacer esa inversión o esa compra? ¿Qué es lo que lo está moviendo? ¿Qué problema quiere resolver con esta compra, con esta inversión, con esto? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Por qué Y en quiere hacerlo general, ahora? ¿vos le preguntás eso y te lo responden directamente y en la primera vez o no? No. Porque Ok, tampoco entonces, entienden muy bien, porque saben que quieren a lo mejor invertir o quieren sacar el dinero. Por eso te digo que es como que hay que ir preguntando. Y es difícil porque uno no tiene la confianza ni tiene el conocimiento con la otra persona. O sea, es justamente el trabajo de romper eso y establecerlo y que él se sienta cómodo y pueda abrirse. Pero obviamente que es un proceso y no es en la primera. Pero destrabar ese porqué es como después todo se alinea y va como solo. La ¿qué pasa primera si el parte es cliente la más difícil. ¿Qué pasa si el cliente me llama y yo salgo corriendo a mostrarle la propiedad en lugar de hacer todas esas preguntas porque no tiene tiempo el cliente, no tengo yo? O sea, ¿qué No, pasa? si el cliente no tiene tiempo, yo le digo que busque que busque el tiempo y cuando él
encuentre el tiempo, tenemos esa conversación. Y a partir Entonces, de ahí encaramos la búsqueda, pero sin una conversación previa no. si el cliente no tiene tiempo, entonces nosotros tampoco tenemos tiempo, ¿sí? O sea, eso es muy importante entenderlo. Nosotros primero tenemos que entender que el cliente quiere antes de mover un dedo gratis, ¿sí? Para atenderlo. Primero logramos entender, después recién, o sea, podemos avanzar en ofrecer lo que el cliente quiere. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que bueno, volvemos al quinto hábito, primero comprender. Y ese comprender, como decía Lu, es comprender primero las motivaciones, los intereses que hay detrás, la emocionalidad. Y yo creo que la escucha es uno de los temas más complejos para poder hacer. Yo que trabajo en esto de consultoría, bueno, sigo, a pesar de todo lo que he trabajado sobre la escucha y me considero hoy realmente que puedo escuchar bastante, sigo necesitando profundizar porque la escucha es creo que una de las cosas más difíciles. Y poder escuchar es eso, poder saber cuáles son las motivaciones, cuáles son los intereses, cuáles son las emociones que están en juego. Y todo eso, bueno, es, como decías vos, uno tiene una boca y dos orejas. Y creo que debería tener cuatro orejas. Y a partir de ahí uno conoce al otro. Y en mi caso me pasa que yo muchas veces le digo al otro cosas del otro que el otro no sabe. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de escuchar que también sigo necesitando profundizarla. La otra vez una persona que estaba mentoreando me manda, o sea, una de las cosas que a veces hacemos es o sea, grabar la charla con el cliente, ¿no? Entonces me manda la grabación de la charla y era 95% que hablaba ella y 5% que lo dejó hablar al cliente. O sea, no lo dejó hablar, básicamente. Le explicó todo, le dijo todo, le habló de todo, pero no, o sea, cuando cortó la conversación, claramente no sabía que el cliente necesitaba. Asumía que necesitaba porque la persona ingresó con una consulta específica, pero no pudo determinar realmente si el cliente sabía, o sea, si el cliente necesitaba lo que ella le estaba ofreciendo o no realmente, ni por qué estaba haciendo eso. Algo que aprendí de ChatGPT, que por cómo lo hace, es esto de repetir con tus propias palabras lo que entendiste de que la persona necesita, ¿no? Entonces esto es muy potente en la comunicación y digo que lo aprendí de ChatGPT porque si bien en cualquier, o sea, dinámica de conversación, digamos, la retroalimentación está siempre la flechita que uno parece que no la vio nunca, ¿no? La flechita esa que vuelve, ¿no? En emisor, receptor, mensaje y todo eso, pero es muy interesante porque en la vida real uno no lo hace habitualmente, ¿sí? Y hacerlo es muy potente, ¿no? Vos me querés decir que necesitabas una propiedad de 2 dormitorios porque querías mudarte con tu hija que tiene 5 años y querías que tenga vista a tal lugar y un balcón. O sea, como que ahí Noelia dice a lo Fantino, ¿no? Vos me querés decir que, o sea, tal cual. O sea, repetir lo que el cliente necesita no solo valida y estamos en el mismo lugar, sino que le genera al cliente una situación total de confianza. Entonces, también una cosa muy importante es hablar. ¿Querés mencionar ahora, Andrés? Sí, que repetir no es exactamente reproducir textualmente lo que el otro dijo, sino repetirlo con tus palabras, porque ahí es donde salta la diferencia. Bien. Palabras e interpretación, claro. Y también hablar el lenguaje del cliente, no el tuyo. He visto muchas veces personas que tienen mucha experiencia, ¿sí? Y que le hablan al cliente palabras que vos solamente mirando de costado y escuchando lo que está diciendo decís, este cliente no le entiende nada a lo que le está diciendo. Todas esas palabras técnicas, vos las entendés porque estás en la bolsa, vos las entendés porque haces real estate hace 40 años, vos las entendés porque vendés autos, ¿sí? Pero, o sea, una persona común y corriente que no se dedica a esto, que es la primera vez que está comprando, que es la primera vez que viene a ver algo, qué sé yo, todas esas palabras técnicas no te las va a entender. Entonces,
es muy importante, ¿sí? No, o sea, hablar el lenguaje del cliente y no estar dándole palabritas que suenan muy lindas, ¿sí? Pero que después, o sea, para el cliente no significan nada y lo que hace es decir, sentirse como incómodo, ¿no? Como que se siente que vos te crees más y lo estás como que el cliente no entiende nada y entonces no se siente en una situación cómoda para seguir teniendo esa charla. Recuerden que los clientes tienen que querer, o sea, conversar con ustedes, tienen que querer, o sea, compartir con ustedes, o sea, y tienen que querer decir, quiero que en mi recorrido me acompañe esta persona, ¿no? Tal vez sería una persona con la que iría a tomar un cafecito, que iría a caminar, iría a charlar de algún tema. Entonces, es importante generar esa situación de, como de estar bien cuando estamos juntos, ¿no? Angélica Bem, una persona que era mentora nuestra que falleció, tenía esta frase que decía, asegúrate de que cuando estás con una persona y hablas con una persona y te vas, esa persona esté mejor que antes de haber hablado contigo, ¿no? Algo muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Hablé con Mati del tema de mi propiedad o de mentoreo de esto y lo otro, y ahora me voy mejor que como estaba antes de haber hablado con Mati. Entonces, eso lo que hace es que, de nuevo, atraigamos esas personas. Y para cerrar este punto, mostrar qué entendés de sus miedos, dudas y deseos, ¿sí? No vendamos como si fuera todo fácil. Mostrar que sabemos lo que le pasa al cliente, cuáles son esos miedos que puede tener ese cliente. Hay que humanizar nuestra marca, ¿sí? Contar nuestros propios desafíos, los aprendizajes. Es como que nosotros tenemos que hacernos de nuevo vulnerables ante el cliente para generar esa empatía, ¿no? O sea, de nuevo, entender que o sea, hacer esta compra es algo que es algo, o sea, complejo, que es algo que requiere dinero, que es una decisión importante en su vida, ¿sí? Y no, o sea, justamente que es algo que no tiene significancia, ¿no? Entonces, la gente no quiere que le vendas, quiere que la entiendas. Cuando siente que la entendés, mejor que nadie, no solo te compra, te sigue, te recomienda y confía en vos en el largo plazo. Y vamos a seguir con este tema tan interesante como es cómo generar confianza, porque la base de las ventas y cuanto más el ticket más alto es, la confianza es más importante en los consumidores. Así que vamos a seguir en el próximo episodio viendo más de estos temas. Vamos por el punto número 5, si no me equivoco, y son varios más. Así que les agradezco por haberse reunido aquí y nos vemos entonces el próximo lunes con más Poder Latino Coaching. Gracias, nos vemos, chau, chau. Chau, chau.